Muy buenas tardes con todos y con todas. Es un enorme gusto y es un enorme placer el poder moderar esta importante sesión que se viene llevando a cabo en el marco del Curso Andino de Clima y Salud, una iniciativa que está siendo organizada y auspiciada por el Organismo Andino de Salud, el Global Consortium on Climate and Health Education y la Organización Panamericana de la Salud a través del Programa Subregional para América del Sur, que es además la institución en la cual trabajo. Solamente para recordarles, este es el programa en el cual nos encontramos. Estamos prácticamente ya en la parte final de este curso, en el cual hoy, 22 de septiembre, estaremos llevando el tema de adaptación y mitigación. Como saben, las sesiones son de 90 minutos. Hay un componente inicial teórico, un caso de estudio y preguntas y respuestas. Esta sesión está grabada y va a estar publicada en el sitio web por aquellos que no pudieron participar plenamente o por algunas razones no pudieron estar. Así como también las diapositivas de todas las presentaciones y todo el material de apoyo van a estar disponibles para su descarga en el sitio web. Aquí tienen ustedes el link desde el cual pueden descargar toda esa información. Les pedimos, por favor, para optimizar el tiempo, que a medida que se vayan avanzando las presentaciones puedan escribir sus preguntas en el chat. Al final de la sesión, nosotros vamos a encargarnos de pasar estas preguntas a nuestros distinguidos ponentes para que puedan hacer las respectivas respuestas. Les pedimos encarecidamente, además también, que por favor mantengan los micrófonos apagados para no interferir con el desarrollo de la sesión, así como encender sus cámaras. No olvidarse de que este es un curso que va a tener una certificación, para lo cual se pide que estén al menos en un más del 70% de todas las sesiones y aprueben el examen final del curso y entreguen una reflexión sobre cómo estos contenidos pueden ser aplicados en las áreas en las que se desempeñan. Tendrán un certificado de capacitación de clima y salud otorgada por la Columbia University a través del Consorcio Global y el Organismo Andino de Salud. El examen final se va a realizar el 18 de octubre y fecha también en la cual se debe enviar la reflexión correspondiente en el correo que está aquí señalado. Esta sesión tiene como objetivo, esta importante sesión tiene como objetivo comprender el significado de adaptación, mitigación climática y co-beneficios en el contexto de salud, desde el sector salud, así como también identificar las acciones de adaptación y mitigación que pueden ser aplicadas en el sector salud y reconocer los diferentes pasos y la gestión intersectorial que requiere el diseño e implementación de un observatorio nacional de clima y salud. Y para esta ocasión tenemos a dos distinguidas y reconocidas profesionales que nos van a compartir el día de hoy sus importantes conocimientos, así como también su experiencia. Tenemos a Carmen Siganda, quien es directora de Salud, Ambiente y Trabajo del Ministerio de Salud Pública del Uruguay, pero que además tiene una larga trayectoria de trabajo en el sector público, así como también en la academia, en la cual ha desarrollado y participado en cursos de ciencias ambientales en distintas facultades, así como también el ejercicio de especialista en el tema. Sería muy largo repetir todo el currículum de Carmen Siganda, a quien voy a pedirle, por favor, que presente. Después de su presentación voy a presentar a Silvia Fontán, que va a ser la siguiente presentación. Por favor, Carmen, tiene usted ahora. Sí, bien, bueno, Adelante. muy bien. La siguiente, mil disculpas a todos, pero seguramente estas cosas nos han pasado a todos. Bien, vamos a tratar de abarcar en la charla de esta tarde, por lo menos tarde para mí, estos tres puntos, ¿no? Definir cuáles son los conceptos de adaptación y mitigación, identificar qué acciones de adaptación y mitigación se desarrollan desde el sector salud
y reconocer los co-beneficios de la mitigación de otros sectores aliados nuestros de la salud que son colateralmente provechosos para la salud. La siguiente. Bien, vamos a tomar los conceptos de medidas de adaptación y de mitigación del panel intergubernamental de cambio climático del glosario, ¿verdad? Medidas de adaptación son aquellas que se refieren a adaptarse a los riesgos, a los impactos o a los daños. En general, esto es para la vida, les digo, ¿no? Uno se adapta a lo que está sucediendo, a riesgos, impactos y daños. Y las medidas de mitigación, en este caso de gases de efecto invernadero, es cómo los mitigamos, cómo los bajamos, cómo reducimos gases de efecto invernadero, ¿no? Porque parece algo que le toca a otro, pero al sector salud tenemos para mitigar y reducir gases de efecto invernadero. La siguiente. Adaptación, según el IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Eso está ahí el link, los glosarios se van actualizando. Se entiende por adaptación, cuando hablamos de sistemas humanos, a los procesos de ajuste al clima real o proyectado y sus efectos. O sea, lo que está pasando o el clima que va a venir. Cuando dicen, se está manejando que la temperatura mundial va a aumentar en tantos grados. Bueno, vamos a adaptarnos a lo que viene a fin de moderar los daños o aprovechar las oportunidades beneficiosas en el caso de que tal vez ese aumento de temperatura para una zona más fría es buena desde el punto de vista sanitario. Entonces, adaptarse para un sistema humano es cómo nos ajustamos. Siempre estamos hablando de cambio climático, ¿verdad? Porque esto es un glosario de adaptación del panel intergubernamental de cambio climático, ¿no? Entonces, adaptarnos a lo que sucede con los cambios en el clima es ajustarnos al clima real o lo que va a venir. La Organización Panamericana de la Salud y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, lo definían también como medidas de adaptación, aquellas destinadas a reducir la vulnerabilidad de los sistemas naturales y humanos, minimizar los impactos y reducir los efectos adversos del cambio climático. Vean que acá la OPS y la OMS están incluyendo algo muy importante, es cómo reducimos la vulnerabilidad de esos grupos humanos. La siguiente. Capacidad de adaptación, también siempre en el glosario, es qué capacidad, qué tanto puede un sistema, una institución, seres humanos u otros organismos para adaptarse a los posibles daños y aprovechar las oportunidades o afrontar las consecuencias. Y tener o no opciones de adaptación también. Es un conjunto de estrategias y medidas disponibles y adecuadas para hacer frente a las necesidades de adaptación. Estas opciones de adaptación, como todos sabemos, uno puede hacer lo que puede en función de medidas estructurales, otras que son institucionales, otras pueden ser de ambiente ecológico, de comportamiento, o sea, la capacidad de adaptarse o la opción de adaptarse no depende únicamente de nosotros mismos. La siguiente, por favor. Bueno, veíamos ahí en la anterior, que pasó un poquito rapidito, si podemos volver, vulnerabilidad, grado de susceptibilidad de un sistema natural o social para soportar los perjuicios del cambio climático en función de su magnitud, la sensibilidad de los sistemas al cambio y la habilidad que éste tiene para adaptarse a esos cambios. Y un sistema muy vulnerable es aquel que es muy sensible a cambios moderados del clima y cuya habilidad para adaptarse está restringida. Fíjense que esta población que hay ahí, o sea, con vulnerabilidad, en una vivienda precaria, en un sitio que no es una ciudad pensada y construida, es un asentamiento irregular. En realidad son grupos susceptibles que va a tener mayor
dificultad y debilidad para adaptarse a un cambio. Si le llega la alerta temprana a la población, viene una ola de frío, viene una ola de calor, viene un huracán, realmente vemos pocas posibilidades de ese grupo, ¿no? En cuanto a otras personas con mayor recursos, con otras habilidades y otras capacidades, va a tener mayor capacidad y menor vulnerabilidad para adaptarse. La siguiente. Bueno, ¿adaptarse a qué, no? A los determinantes ambientales de la salud. Cuando hablamos de cambio climático, también tenemos que tener en cuenta que todo lo que sucede en el ambiente impacta en nuestra vida personal, grupal, social, regional, ¿verdad? Y no solo está el cambio climático, sino que el cambio climático transversaliza otras determinantes de la salud, porque también el entorno urbano o las prácticas agrícolas o los riesgos laborales, todo lo que tiene que ver con sustancias químicas, el manejo del agua, el saneamiento, la contaminación del aire, se van a ver afectadas con la variabilidad del cambio climático, ¿verdad? Si realmente hay un huracán, un efecto adverso, un impacto agudo o una ola de frío polar y nieve por varios días, voy a ver afectada la capacidad de agua, de la distribución del agua, el saneamiento, se repercute en la contaminación de la calidad del aire, impacta en el trabajo de las personas, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener en cuenta esa dimensión de dónde estamos parados. La siguiente, por favor. Bueno, justamente adaptarnos a qué, ¿no? Es adaptarse a todo lo que ustedes estuvieron viendo en el curso y a los impactos directos del cambio climático, ya sea inundaciones, sequía, ola de frío, ola de calor, huracanes, incendios, a los impactos sobre el efecto del cambio climático global, porque es la temperatura que aumenta a nivel mundial global, aumenta entonces la posibilidad y los ecosistemas para el desarrollo de enfermedades vectoriales, los cambios ecosistémicos, me cambia el hábitat, me cambia, bueno, puedo tener floraciones algales, afecciones transmitidas por el agua, también el impacto económico indirecto, porque si hay un efecto, el impacto del cambio climático, ya sabemos que afecta el uso el manejo del suelo, puede destruir una cosecha, una granizada o una inundación o sequía y no tener agua para que se produzca la producción de alimentos, entonces escasean, va a encarecer, ahí entonces hay población que no va a tener acceso a esos alimentos por un tema de que no hay o por el altísimo costo, ¿verdad? Entonces, es a eso que el sector salud tiene que adaptarse, ¿verdad? A todo lo que ustedes estuvieron viendo en el curso, y a esos impactos directos, indirectos y económicos y estructurales que produce el cambio climático en nuestra vida diaria. La siguiente. Bien, acá vemos diferentes capacidades, opciones de adaptación, por ejemplo, ante el incremento de temperatura e inundación, ¿no? Vemos que hay un grupo de personas que ante una ola de calor o aumento de temperatura, no puede ser una ola de calor, puede ser simplemente calor, y que acceden a vacacionar, macanudo. Estamos ahí en la playa, incluso podemos ir con nuestra sillita, refrescarnos en el agua. Después hay una señora que está con un ventiladorcito, por suerte tiene un ventilador, no sabemos si está en la casa, está trabajando, no la está pasando bien, pero está con ese ventilador. Pero vemos un trabajador que está en pleno día, no sabemos el horario, trabajando expuesto, tal vez rayo del sol, alta temperatura, no sabemos si ese país tiene legislación para restringir el trabajo en horarios de máximo impacto, o si su trabajo es formal o informal, o si él trabaja a destajo, por lo tanto el trabajo lo quiere hacer, pues si no, no cobra. Abajo vemos inundaciones, no sé si llegan, alcanzan a ver, pero hay como una zona con casas muy lindas, inundada, totalmente inundada. Pero vemos unas lanchas y seguramente ese grupo, los dueños o la gente que vive en esa zona, bueno, puede tener asegurada
con un seguro privado contra todo tipo de inclemencias, incluido la inundación. Y bueno, será una pérdida, pero el seguro les va a pagar todo, seguramente. Ahora, vemos un grupo de personas que están sufriendo también inundaciones, que no les va tan bien, ¿no? Apenas un grupo en un botecito de un vecino arrastrado, el padre de familia, arrastra a la familia y logramos salvar el colchoncito y algunas otras pertenencias, y estos niños que están con una escoba de remo tratando de salir de la inundación, ¿no? Entonces, frente a situaciones similares, diferentes capacidades, opciones de adaptación ante el incremento de temperatura e inundaciones. La siguiente. Y aquí lo mismo, capacidades de adaptación diferentes ante una disminución de temperatura, ¿no? Entonces vemos también los grupos vulnerables, porque, digamos, puede quien tenga ropa, cobertura, guantes, bufanda, digamos, la ropa necesaria para salir a la intemperie con temperatura bajo cero. Y otros que no la tienen, incluso no tienen vivienda y están viviendo en la calle. Y en cuanto al acceso a la vivienda y también acceso al sistema de salud, bueno, dependerá de las capacidades estructurales del país y del sistema nacional, del sistema de salud que tenga, ¿verdad? Porque podemos tener un acceso universal, y bueno, las personas están allí, tienen acceso a la salud, pueden vacunarse, o no tienen acceso a la salud, no tienen cobertura sanitaria, dependen de la ayuda social, ¿verdad? Entonces, estos son distintas capacidades de adaptación y distintos grupos de acuerdo a la vulnerabilidad social. La siguiente. Habitualmente nos pasa que la mayor parte de nuestras acciones y energías en estas situaciones de la variabilidad del cambio climático, en emergencia, se orientan a situaciones de emergencia, ¿no? O sea, pasó esto, una inundación, todos corriendo a evacuar a las personas, a llevarles alimentos, pedimos ropa, comida, la gente nos manda ropa que no nos sirve. Acá en Uruguay al menos de pronto paquetes de ropa han llegado vestidos de novia. ¿Para qué nos sirven vestidos de novia cuando las personas están evacuadas en un gimnasio, en una inundación, ¿no? Entonces, realmente eso sucede por hacer todas las apuradas en último momento, y lo que hay que manejar son riesgos y no crisis. O sea, si en el momento de crisis salimos a organizarnos, nos va a ir más o menos, pero si cuando no tenemos la crisis, sabemos cuál es el riesgo, sabemos qué es lo que va a pasar, si nos anticipamos, lo vamos a manejar mejor, porque ya lo tenemos programado. La siguiente. Estoy sometiendo a un estrés tremendo a Gilma, les agradezco muchísimo que ya está pasando las diapositivas. Estas son algunas medidas de adaptación del sector salud, digamos. ¿Cómo podemos adaptarnos a estos eventos? No importa si es de variabilidad climática de frío, calor, inundación, huracán, o miren que nuestras áreas de meteorología nos están avisando que va a venir una sequía, que va a venir una inundación, que vamos a tener un verano caluroso. Entonces, si ya no lo sabemos con meses de anticipación, podemos adaptarnos mejor desde el sector salud. Entonces, toda esa información de clima que hay y que cruzada con los datos nuestros locales, de que ya sabemos qué es lo que nos pasa, si va a venir una inundación, capaz que tenemos leptospirosis, capaz que se nos inundan zonas donde hay personas que las tenemos que evacuar, que vamos a tener personas con enfermedades diarreicas, nos va a pasar lo que nos pasó la otra vez, que se contaminó el agua, entonces vamos a tener enfermedades transmitidas por el agua, o podríamos llegar a tenerlas. Entonces es mejorar la información disponible, lo que ya tenemos nosotros, armonizar esos datos entre las áreas de clima y salud y otros sectores. ¿Para qué? Para organizarnos mejor, ¿verdad? Para saber dónde preciso recursos, dónde tendría que avisar a los sistemas de
de los sistemas nacionales de emergencia, a las fuerzas militares, que armen carpas, que se preparen que van a tener que hacer comida, que avisamos a la población, prevenimos con las vacunas necesarias, en fin, ¿no? Nos adelantamos a eso. Otra medida de adaptación del sector salud es crear los observatorios de clima y salud y los observatorios de salud. O sea, tenemos que tener estos datos integrados. ¿De qué nos sirve? Saber que va a venir una ola de frío, por ejemplo. Llega la hora de frío, avisamos, pero luego los niños que nacieron, por ejemplo, durante esa ola de frío, niños vulnerables, se les da de alta a las mamás con esos niños recién nacidos, van a volver algunos a sus casas vulnerables, en zonas precarias, donde no hay calefacción, donde no tienen acceso a un cuidado adecuado, y entonces podemos generar un riesgo de morbimortalidad en esa población. Si es una población de más recursos, de mayores recursos, que se va de alta, un niño recién nacido, en una plena ola de frío polar, pero su hogar cuenta con calefacción, tiene un sistema de ayuda de la familia, de un sistema de salud, de protección social, bueno, estamos tranquilos que la va a pasar bien. Pero si ese niño se va de alta a un barrio vulnerable, con riesgo, en donde no tiene luz eléctrica, donde se va a morir de frío, deberíamos pensarlo antes y de pronto decir, no, no le vamos a dar de alta a este niño por esto, por esto y por esto, porque es vulnerable, porque no tiene cuidado, no se nos garantiza el cuidado del niño y vamos a protegerlo. Yo entiendo que, bueno, tampoco estoy diciendo dejen ocupando una cama de un niño que debería darse de alta, capaz que tenemos un plan B de decir, bueno, van a estas casas de acogida, se puede quedar aquí, aquí tiene agua, va a estar calentito, tiene alimentación, y después se va a su ciudad, digamos, o su hogar, ¿verdad? Otra medida o ejemplo de adaptación es establecer programas de capacitación en cambio climático y salud para los equipos de salud. Este curso andino, es una medida de adaptación. ¿Por qué? Porque está generando información, capacitándolos a ustedes, sensibilizándolos sobre cambio climático y salud, qué medidas debemos hacer. Entonces, bueno, siempre informar y capacitar sobre en este caso, cambio climático y salud, va a disminuir la vulnerabilidad, mejorar nuestro conocimiento y capacidad y adaptarnos mejor, prepararnos mejor. Otra medida de adaptación es desarrollar sistemas de alerta temprana ante eventos extremos, ¿verdad? Que nos avisen antes, ¿no? Que nos enteremos por el noticiero que mañana viene una granizada, que mañana viene un huracán, que mañana viene una inundación, o va a haber un calor tremendo, o una ola de frío polar. Bueno, si tenemos sistemas de alerta temprana, lo podemos prevenir antes y vamos avisando antes y también preparamos a nuestros equipos de salud y sabemos aquellas policlínicas más sensibles, con más problemas, bueno, las reforzamos, ¿no? Porque el sector salud sabemos hacer eso, ¿no? Cuando viene una catástrofe, se limpian camas, ¿no? Damos altas, tenemos pronto un área, llamamos más recursos, contratamos más médicos, reforzamos la guardia, ¿no? Es prepararnos, ¿no? Entonces, esos sistemas de alerta temprana, si los desarrollamos, a su vez nos permiten preparar mejor este evento. Desarrollar indicadores de salud, ambiente y cambio climático, porque así ya sabemos, miren que ya estuvimos viendo que cuando hay inundaciones y lluvia con inundaciones, en los lugares que son endémicos de leptospirosis, tenemos brotes de leptospira. Bueno, entonces tenemos que tener esos indicadores, leptospira versus inundación, lluvia, desarrollados, ¿verdad? Otra medida de adaptación es determinar la carga de enfermedad asociada al cambio climático. ¿Cuánto pesa el ambiente, el cambio climático? O sea, a nivel general, nosotros ya sabemos, ya lo manejaron, de que el ambiente, el medio ambiente, es responsable del 25% de la carga de enfermedad. O sea, de todas las enfermedades del mundo, digamos,
Hay 25% que están generadas por algún determinante medioambiental, o la calidad del agua, la calidad del aire, el acceso al saneamiento, cómo es la vivienda, ¿verdad? Cómo se gestionan los residuos, ¿no? Y acá también pesa el cambio climático. Entonces, eso es importante, pero en nuestro país, en nuestra región, en nuestra zona, ¿cuánto tengo? ¿Cuánto impacta el medio ambiente en la carga de morbilidad? Porque eso tiene un costo sanitario, un costo para los servicios sociales, y vamos a tener un impacto por el cambio climático en nuestra sociedad, vamos a dejar de trabajar, vamos a dejar de producir, eso se engancha con la cadena productiva. Otra medida de adaptación es contar con planes de prevención ante enfermedades sensibles, o sea, lo mismo que venimos hablando. Sabemos que va a pasar esto, tengamos anotado qué hacer, quién le toca, a quién llamo, qué cosas hacer. Y otra es, bueno, fortalecer los programas de inmunización. Las vacunas, el agua potable, el saneamiento son de los mejores inventos, un antes y un después en la salud pública, ¿verdad? Y tenemos mucho que ver, las vacunas en las enfermedades transmisibles, tiene mucho que ver ahora el clima, la temperatura. Así que fortalecer los programas de inmunización es una muy buena medida de adaptación al cambio climático. La siguiente. Fortalecer programas de enfermedades crónicas no transmisibles. Bueno, cada país usa una sigla diferente, pero para nosotros en Uruguay es así. ¿Por qué? Y porque ya sabemos que el calor, el frío, los huracanes impactan en las enfermedades crónicas, sobre los hipertensos, sobre los obesos, sobre los pacientes que tienen cáncer, sobre los pacientes que tienen insuficiencia respiratoria. Entonces, también trabajar con esos colegas, con los colegas de los programas de enfermedades crónicas no transmisibles. Tenemos que mapear las poblaciones vulnerables. ¿Dónde están? ¿En el norte? ¿En el sur? ¿Verdad? ¿Cuáles son nuestras poblaciones más vulnerables? Hay que apoyar esas poblaciones. Fortalecer las infraestructuras de los sistemas de salud. Esa es otra. Estábamos muy tranquilos hasta que se nos voló el techo de un hospital, de un centro de salud, o la inundación inundó al pueblo, incluida la policlínica. Entonces, tenemos que ver, hacer un checklist, una línea de base, cómo están nuestras estructuras de los sistemas de salud, cómo está el agua, el saneamiento, la luz. ¿Está en una zona inundable el hospital, esta policlínica o no? ¿Está en una zona donde va a ser arrasada por el primer huracán que pase o no? Entonces, la infraestructura de los servicios de salud es básica, porque si no tenemos una estructura adecuada, bueno, mal nos va a ir, ¿no? Porque ¿a dónde vamos a remitir a esta población vulnerable? Fortalecer los sistemas de agua segura, o sea, siempre trabajar con el operador, el organismo que sea responsable de la potabilización del agua y la distribución, para asegurar que en estas zonas, en estas crisis, en estas etapas de crisis, de catástrofe, de impacto, el agua sí o sí siga siendo segura. Tenemos que coordinar la respuesta con otros sectores para reducir los riesgos y desastres. En los temas de cambio climático y salud, y en todos los temas ambientales, medioambientales que impactan a la salud, vieron que el sector salud solo no puede hacer nada. A diferencia de, por ejemplo, cuando un ministerio de salud, el sector salud, decide que a los niños de tal edad le vamos a dar tal vacuna. Bien. O decide que para entrar a los centros de salud hay que usar mascarilla obligatoria en COVID. Bien. No le preguntó a nadie. Es una decisión del sector salud. Perfecto. Ahora, cuando el sector salud necesita coordinar que a tal población va a ser evacuada porque se va a inundar, no lo hacemos nosotros. Tenemos que coordinar con emergencia, con bomberos, con el Sistema Nacional de Emergencia, con el gobernador local, a ver a qué gimnasio van o armamos carpa, quién le va a hacer la comida, cuál es el transporte. O sea, hay muchísimos sectores con los que tenemos que trabajar codo a codo. Y esa respuesta intersectorial tiene que ser coordinada y planificada. Sé que todos los países de ustedes tienen estos sistemas y que autocoordinamos, pero bueno, hay que fortalecerlo más.
Y finalmente desarrollar planes nacionales de adaptación del sector salud al cambio climático. En estos temas del cambio climático, como que fuimos los hermanos pobres, los parientes pobres, de la salud, porque siempre estaban los ministerios de ambiente, otros ministerios con la batuta del tema. Seguramente todos los países que ustedes ya tengan un plan de cambio climático país, el sector agropecuario tiene un plan además, energía también, transporte, y el sector salud fuimos un poco rezagados, pero no tengan miedo ni vergüenza, hay fondos para eso estamos haciendo este curso, y todos tenemos que tener planes nacionales de salud y cambio climático, los NAP Salud. La siguiente. Bueno, ahora viene esta votación. Las medidas de adaptación. Tienden a mejorar. La tienen ustedes ahí. Perfecto. Les damos un ratito, piensen qué votarían ustedes. Muy bien. Muy bien, ¿eh? Están muy bien, los veo bárbaro. Damos unos minutos más. Unos minutitos. ¿Está listo? ¿Cerramos? Cerramos. Bueno. A ver. No sé si yo tengo que tocar aquí. Cierro. Bien. La mayoría, felicitaciones, todos aprobados. La mayoría votó todas las respuestas son correctas. Y esa era la correcta. Al que votó una u otra, no se preocupe, porque también está bien. Lo que hayan votado, chicos, la A, la B, la C o la D, está correcto. Pero no tengan miedo que acá iban todas. Todas esas medidas, mejorar la organización disponible, establecer programas de capacitación en cambio climático, fortalecer la coordinación intersectorial, apoyar el desarrollo de planes nacionales. Bueno, estaba todo bien. La E es la correcta, los felicito. Bueno, seguimos adelante. Ahora vamos a cambiar de chip y vamos a mitigar. Recuerden que mitigar era bajar los gases de efecto invernadero. ¿Bien? Entonces la mitigación, también para el glosario de términos del IPCC, Panel Intergubernamental de Cambio Climático, se entiende como la intervención humana, o sea, que vamos a hacer nosotros, destinada a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero o mejorar los sumideros de gases de efecto invernadero. Bien. Todas esas medidas de mitigación en general son medidas tecnológicas, procesos o prácticas industriales que contribuyen a la mitigación de gases de efecto invernadero. Muy bien, la siguiente. Esto es simplemente una torta de cualquier país en lo que vemos que ¿cuánto aporta cada sector a los gases de efecto invernadero? Bueno, en rojo la electricidad, procesos industriales ahí en violeta, gasolina. Bueno, pero no veo el sector salud, no nos vemos a nosotros, ¿no? Entonces, ¿cuál es el aporte de los gases de efecto invernadero del sector salud? ¿Cuál sería? Bueno, capaz que ninguno, porque más bien es la industria, la electricidad, el transporte. Pero no, la siguiente, por favor. Si todos los sectores salud del mundo, ¿no? Los hospitales, las industrias, fuéramos un país, seríamos el quinto emisor de gases de efecto invernadero. O sea, tremendo. Ahí rankeando. Estados Unidos, China, todo el sector salud. El quinto lugar, ¿verdad? Esto es un estudio de la huella climática de esta ONG y bueno, entonces ahí dijimos, opa, entonces el sector salud también tiene que mitigar. La siguiente, por favor. ¿Y cuáles serían medidas de mitigación? O sea, ¿qué es esto de mitigar? Bajar gases de efecto invernadero. Son todas esas medidas que apuntan a prácticas de eficiencia energética. Por ejemplo, ser más limpios en la energía, instalar fuentes de energía renovable, paneles solares, molinos de viento, mayor uso de energías limpias,
o utilizar sistemas de alumbrado y enfriamiento eficientes. Otras medidas de mitigación son compras de tecnología renovable. A veces cuando hacemos el que le toca hacer las compras, no importa si es una pequeña ONG, yo trabajo en una policlínica, en un hospital, se hacen las licitaciones y se compra el más barato, ¿no? Porque todos tratamos de cuidar nuestro bolsillo. Sin ver mucho si eso que estamos comprando fue recontaminante o no, si la mesa o la silla que estamos comprando viene de una industria hipercontaminante, usó tecnología renovable o no, o usa tecnologías sucias, ¿verdad? Entonces, las compras de tecnología renovable debería ser incluido como un ítem más, porque como ahora tenemos, el que vaya a comprar tiene dinero, tiene el poder de decir, bueno, ¿se te compro a vos o a vos? Vamos por las compras verdes, vamos por las compras de energía renovable, vamos también por las compras de nuestros vecinos, ¿no? ¿De qué sentido tiene comprar una fruta que vino macanudo en un barco atravesando el mar, si yo le puedo comprar esa fruta a mi vecino que no me va a contaminar nada y se la compro a él y lo ayudo a él, ¿verdad? Entonces también ir cambiando un poco el chip de la cabeza, qué acciones pequeñas podemos hacer nosotros y también nuestro servicio de salud. ¿Por qué no le compramos al productor de la zona para la cocina de nuestro hospital y de nuestra policlínica? Y encima sabemos que es orgánico o práctica agrícolas, ¿verdad? Entonces, esas compras de tecnología renovable también impactan. Usar transporte eficiente, prácticas que promuevan el uso de transporte público, es mucho mejor promover que los estudiantes vengan en bicicleta, hay que hacerle bicisenda, un lugar para la bicicleta, porque si no se la roban, entonces va genial, macanudo, o hacer cadenas, si vamos a venir todos en auto y somos 5 en la oficina, vinimos 5 autos, bueno, vengamos en uno, y vamos ahorrando y nos vamos combinando, ¿verdad? ¿No? Esto es como un ejemplo. Pero a ver, el uso del transporte público eficiente también se puede llevar a grupos de trabajo, centros de salud, grandes, ¿no? Lugares. El sistema de compras verdes, ya hablamos, gestión y tratamiento y disposición sustentable de residuos hospitalarios, cómo los clasificamos, cómo los manejamos, qué tecnologías usamos. Para eso hay que trabajar mucho con el Ministerio de Ambiente, porque son los que aprueban esas tecnologías. La política de minimización o reducción de residuos, o sea, reciclar en origen. Antes en los hospitales tirábamos todo, ahora podemos hacer dinero si guardamos las cajas de cartón. Fíjense en todos los fármacos, todo lo que llega viene en caja. El packing de nuestra vida es tremendo. Todo lo que compremos viene en caja, papel, cartón, y eso está limpio, se puede reciclar. Los sachets de suero, las tubos que se usan, son estériles. Yo no digo que con ese sachet de suero vamos a hacer una mamadera de bebé, ¿verdad? Pero sí podemos generar bolsas de residuos, o sea, lo juntamos, esos sachets de suero, lo limpio, obviamente no que lo que está con sangre, eso hay métodos de clasificar, pero hay mucho plástico en los centros de salud, puro, limpio, se puede separar, segregar, se vende al operador, esa cadena específica que va a reciclar el plástico y con ese plástico hacen bolsas, nos retornan las bolsas de basura, nos retornan tachos de basura, balde de piso, muchísimos implementos que usamos, ¿verdad? En el sector salud. Y si no, directamente que nos paguen por el residuo y con ese dinero nosotros lo utilizamos en otra cosa. Pero a lo que voy es que la gestión de los residuos realmente se puede no solo clasificar bien y reclasificar en origen, sino obtener un valor de los residuos reciclables. La siguiente. Lo veo el chat muy activo con muchas ideas. Muy bien. Estos son ejemplos de medidas de mitigación. Son dos instrumentos que tienen la Organización Mundial de la Salud y esta ONG, que se refieren, por ejemplo, a cómo gestionar el agua, el saneamiento, higiene y desechos de manera sostenible, cómo manejar la energía en los servicios también de salud, de energía sostenible, y apuntando también a la infraestructura de nuestros hospitales, las tecnologías y productos. Entonces son checklists, después lo pueden ver, que nosotros podemos aplicar, son herramientas para usar en los hospitales, en las estructuras.
hospitales, puede ser un ministerio, puede ser nuestro lugar de trabajo, ¿verdad? Y nos ordena de cómo mitigar, porque eso nos va a ordenar, y entonces estamos mitigando nuestros propios gases de efecto invernadero. Y si sumamos una buena gestión y mitigación de los gases de efecto invernadero de un hospital, de otro, bueno, luego de cientos hospitales de un país, miles de hospitales de una región, suman mucho y juntos vamos a bajar en conjunto los gases de efecto invernadero que produce el sector salud. La siguiente. Yo creo que ya estamos terminando. Bueno, estos son ejemplos y medidas del sector salud es un ejemplo, por ejemplo, mejorar la calidad del aire, ¿no? Bueno, tenemos que tomar siempre, revisar y adoptar y actualizar las normas nacionales de calidad de aire. Para eso seguimos las normas de calidad de la OMS. Eso mejora la calidad. A nosotros nos sirve para mejorar, controla las emisiones de gases, de industrias, de transporte, porque dicen, oh, miren los límites que puso el Ministerio de Salud con el medio ambiente, no podemos superar esto en un nivel de material particulado, entonces ellos trabajan mejor, las industrias, el transporte, mejora la calidad del aire, bajan los gases de efecto invernadero, nos mejora la salud. Otro, bueno, apoyar la transición de uso de energía limpia en los hogares y en las industrias, para usar los cambios de las energías sucias a las energías limpias, fomentar sistemas de transporte público seguro, ¿verdad? Si vamos 40 personas en un ómnibus, mejor que ir 40 autos, ¿no? A trabajar, fomentar transporte público, bueno, y bicisendas para peatones y ciclistas, fomentar normas más estrictas sobre las emisiones de contaminantes de los vehículos y fomentar la gestión adecuada de los residuos, ¿verdad? O sea, las medidas de adaptación en general tienen que ver con otros sectores también. El sector salud las puede aplicar a sí mismo, pero tiene que ver con calidad de aire, energía limpia, transporte, qué emisiones salen atmosféricas, la gestión de residuos. Tiene que ver con todos esos temas. Todo eso ayuda a mitigar y reducir los gases de efecto invernadero. La siguiente. Te quedan 5 Bien, minutos. bien, votación Zoom entonces sobre lo que acabamos de ver, medidas de mitigación. Damos unos segundos, vamos a cortar la votación. A los que ya han votado, muchas gracias, porque nos quedan poquitos minutos y hay unas diapos más de cobeneficios. Así que cerramos. Y bien, los felicito nuevamente. Todos votaron bien. La opción correcta es la última. Todas las respuestas son correctas. Y lo mismo, al que votó la A, la B, la C o la D, no se preocupe porque está bien. El tema que acá es que estaban todas bien. Todo está bien. Todas estas son medidas de mitigación. La siguiente, por favor. Así vamos rápido y ya terminamos con cobeneficios. Cobeneficios quiere decir efectos positivos que cualquier política o medida destinada a algo podrían tener sobre otra cosa, otro objetivo. Y entonces me incrementan los beneficios totales de la sociedad o el ambiente. Entonces, si bien suelen estar sujetos a incertidumbre y depende de las circunstancias locales, si me va bien o mal, pero bien, en general son favorables. Y también se llaman beneficios accesorios. Vamos rápido con esto, la siguiente, porque ya esto tiene que ver con una salud del enfoque, porque lo que yo haga en medio ambiente, salud animal, salud humana, está todo integrado y todo me impacta, ¿verdad? La siguiente. Y estos son ejemplos rápidos de cobeneficios. Ahí vemos, por ejemplo, una estrategia. ¿Qué pasa cuando fomentamos aumento de transporte público? Bueno, baja el número de vehículos, dijimos, si vamos todos los 40 de la clase, vamos en ómnibus, se reducen 40 vehículos individuales. Baja el número de vehículos. ¿Qué pasa? Baja las emisiones de dióxido de carbono. Eso mejora la calidad del aire, baja la congestión del tráfico,
aumenta la actividad física, porque tuve que ir a la parada a buscarlo y después caminar, mejora la movilidad. ¿Qué cobeneficio es para la salud? Muchísimo, todo es positivo. Bajan las enfermedades respiratorias, disminuyen porque la calidad del aire mejoró, disminuyen las lesiones, accidentes de tránsito, menos muertes por choques y accidentes, disminuyen las enfermedades crónicas no transmisibles de toda la impactada por el clima, y eso ayuda a la equidad social, o sea que es una política pública de derechos humanos. La siguiente, por favor. Otro cobeneficio, por ejemplo, ¿qué pasa cuando reforestamos, hacemos parques públicos, jardines, grandes plazas o agricultura urbana? Bueno, aumenta lo verde, genial. Eso aumenta sumidero de carbono, atrapan carbono. Entonces hay menos carbono para los gases de efecto invernadero. Ayuda a su vez a la conservación natural. Mantengo la especie, mis semillas, todas mis plantas autóctonas. Desvío de la radiación solar. Genial. ¿Cuál es el resultado de esto? Bajan las emisiones de anhídrido carbónico, mejora la biodiversidad, disminuyen las islas de calor. En la ciudad donde ponemos muchos parques, árboles, son frescas, por fin bajan las islas de calor. Eso me facilita para la población acceso a espacios verdes, que vayan a la plaza, que estén ahí jugando en la sombra, mejora la calidad del aire, mejora la refrigeración urbana, son más frescas las ciudades. ¿Cuál es el beneficio para la salud? Muchísimo, porque mejora en primer lugar la salud mental. Si vamos a un parque, a una plaza, ya me siento feliz. Mejora la salud mental, el bienestar social, sociabilizo con otros, ya me cambió el humor, ya estoy enojada, vuelvo encantada de la vida. Bajan las enfermedades respiratorias, mejora la salud mental y el bienestar social, me disminuyen las enfermedades relacionadas con el calor. Bien, ahí pone un colega, mejora la salud visual. Gracias. Siguiente, por favor. Esta es la última, prometo. Ciclovías. ¿De qué nos sirven las ciclovías? Que la gente protesta, che, me sacaron un pedazo de calle acá, están poniendo los ciclistas, están invadiendo todo. Sí, señor, es un derecho. Y la salud tiene que ir a favor de las ciclovías, porque es todo ganar, ganar. Transporte activo, bajamos la obesidad, las enfermedades crónicas no transmisibles, la diabetes, mejora nuestro ciclo circadiano durante todo el día. Así que el transporte activo me baja el nivel de CO2. ¿Por qué? Porque no hay autos sacando aires contaminantes por el caño de escape. La bicicleta no contamina a nadie. Mejora la calidad del aire, aumenta la actividad física. Y eso en mi salud es todo positivo, porque me bajan las enfermedades respiratorias, me disminuyen las enfermedades crónicas no transmisibles, mejora la salud mental, mejora mi bienestar social, mi bienestar físico. Así que la siguiente, y creo que ya esto es del final, todos esos serán cobeneficios, ejemplos de cobeneficios que hacen otros sectores, que tenemos que levantar la mano y decir, sí, estamos de acuerdo, sí, hagan eso, por favor, ciclovías, mejora el transporte colectivo, energías limpias, reciclen la basura, todo que sí, todo estará a favor. Y estos son los cobeneficios para la salud de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de otros sectores. O sea, nosotros estamos en el 3, en salud y bienestar, pero los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, todo lo que hagan los demás no sirve, también son cobeneficios para la salud. Si se le da el fin a la pobreza, eso impacta directamente en la salud. Cero hambre o mejor alimentación es básico para la salud. Tener educación también para la salud. Tener igualdad de género también, acceso a los servicios de salud. Lo mismo con agua y saneamiento. No le voy a leer todos los 17 ODS, pero todo lo que hagan en esos ODS, todos los demás sectores, a nosotros, sector salud, nos favorece. Todo es un cobeneficio, ¿verdad? De pronto, la paz y la justicia social al agua y al saneamiento no la ven muy clara. A nosotros nos sirve como beneficio. Esto quiero decir que todos los actores con los que tenemos que ir a golpear la puerta y hablar, tienen algo para darnos y nosotros tenemos algo para recibir de ellos y nosotros tenemos que trabajar conjuntamente con ellos. Así que creo que esta es la última.
Sí, estas son algunas referencias. Les pido disculpas por el atraso en los minutos y comenzar. Y bueno, muchísimas gracias porque estuvieron muy activos en el chat y la votación, los felicito, salvaron todos el examen. Muchísimas gracias, doctora Carmen. Excelente presentación, usted lo ha dicho. Tenemos una amplia y masiva participación, más de 300 personas conectadas desde los diferentes países de nuestra subregión andina, y el chat muestra claramente ese nivel de entusiasmo, pero además también de ideas. Muchísimas gracias. Quiero recordar a nuestros distinguidos participantes que el chat está abierto para las preguntas respectivas. A continuación, para mí es un enorme placer presentarles a Silvia Fontán, quien es consultora internacional de clima y salud, docente investigadora en la Universidad Nacional de La Matanza. Tiene capacitación en el tema de recursos humanos para el sistema de salud, es coordinadora de contenidos, así como también tutora de proyectos interdisciplinarios, y ella nos va a hablar sobre la hoja de ruta para construir justamente algo que la doctora Siganda nos ha comentado: observatorios de clima y salud. Así es que le cedo, por favor, el espacio a la doctora Silvia Fontán para que inicie su presentación. Muchas gracias, Carlos. Buenas tardes a todas las personas que están cursando, que están acompañando este curso andino de clima y salud. Muchas gracias a todos los organizadores, que es un esfuerzo grande coordinar la agenda de tanta gente y pensar algo que sea interesante para todos en distintos países. Así que gracias y ojalá lo que preparé para compartir con ustedes les sea de utilidad para sus propios proyectos. Voy a compartir pantalla, así vamos arrancando, si les parece. Díganme si se escucha bien, si está todo ok. Y vamos arrancando. ¿Se ve bien la pantalla compartida? Se le ve y se le escucha muy bien. Perfecto, bárbaro. Bueno, entonces quería contarles cómo pensé esta presentación para que a ustedes les sirva de ideas, de ejemplos, de disparadores para todo lo que hay que hacer. Y se me ocurría que como el título de mi presentación es hoja de ruta, y la foto que se usó como inspiración en este curso es el Cerro El Chaltén, que está en la Patagonia Argentina y que es la capital del trekking. Así que vamos a hacer un tramo del recorrido y por eso me parecía que pensar las cuestiones de las adaptaciones, las mitigaciones y los cobeneficios al cambio climático, bien podría valer pensarlo en términos metafóricos como un camino en el que se van construyendo y en el que hay algunos puntos de llegada y a partir de ahí continuar el trayecto, ¿no? En este caso vamos a trabajar, digamos, a partir de un punto de ese largo camino, que es eh, el trabajo en torno de una plataforma nacional de integración de datos de clima y salud, lo que podemos llamar observatorio también, digamos, son sinónimos, plataforma de integración de datos o observatorio serían equivalentes, que es parte de un proyecto Readiness que financia el Fondo Verde del Clima y que presentaron la propuesta OPS y el Ministerio de Salud de Argentina. Entonces, en ese devenir de este conjunto de objetivos, de ideas, vamos a trabajar sobre dos grandes actividades que me parece que pueden serles inspiradoras y que pueden ser estrategias que ustedes podrían utilizar en parte, que podrían servirles como ejemplos y como disparadores. Dos grandes actividades. La primera tiene que ver con cómo evaluamos las funciones de lo que está marchando en nuestras sociedades, en nuestros países, y cuáles son las capacidades que esos organismos tienen para pensar en un observatorio o una plataforma de integración de información.
preguntarnos cuáles son las fuentes de información, de qué manera se trabaja con la información, cuáles son los mecanismos de notificación de la información que tiene distinto origen, entonces tiene distintos objetivos y tiene distinta metodología y responde a distintas normativas internacionales, nacionales y locales. Entonces es una pluralidad de elementos que hay que coordinar, que es muy importante hacer esta primera etapa de evaluación, vamos a llamar, ¿no? Y otra segunda actividad que me interesaría compartir con ustedes, que tiene que ver cómo generamos los consensos en torno de cómo armar esa plataforma, cómo implementar esa plataforma a la hora de pensar cómo se integran los datos de salud y de clima de un espacio. En ese sentido vamos a trabajar entonces con este primer momento, esta primera actividad de evaluación de las capacidades institucionales y el segundo momento en cómo llegar a aprobar entre todos un itinerario, una hoja de ruta, un camino, una serie de pasos. Y también pensé algunas cuestiones que explican el paso anterior a la hoja de ruta, ¿no? Porque no es que las cosas se construyen en un día o a partir de un único proyecto, sino que esto tiene muchos pasos anteriores, un peregrinar, digamos, en el camino anterior, que me parece que vale la pena también pensar a la hora de pensar qué cosas ya se vienen haciendo y qué actores están comprometidos en este tema. Entonces, Perdóname un segundito, Silvia. sí, Nos están solicitando que pongas la presentación en modo presentación. ahí, gracias. Yo pensé Perfecto, que estaba en gracias. modo presentación porque ya había cliqueado el botón, pero se ve que no Mil obedeció. gracias, mil gracias. No, gracias a vos por avisarme. Entonces, en ese recorrido, lo que procuramos relevar es quiénes tenían objetivos o intereses en común en la estructura nacional. Y entonces hicimos un primer mapeo de actores usando distintas fuentes de información, armamos una base de datos posible, establecimos algunos criterios de filtro, digamos, de selección de esos organismos, y después aplicamos un relevamiento que tuvo una serie de preocupaciones, ¿no? ¿Qué buscamos? Buscamos cómo esos organismos registraban construían información, ¿no? En tanto fuentes primarias, con qué informaciones relevaban, con qué instrumentos, con qué metodología, quiénes eran los actores que recogían esa información, qué capacitación tenían. Después también mirábamos en esos mismos organismos cómo trabajaban con la información secundaria, o sea, la que no generaban ellos, pero que también usaban. Y también miramos qué estrategias tenían en la actualización, en las capacitaciones y en la generación de espacios de capacitación para los demás. Esas tres grandes núcleos de preocupaciones, digamos, ¿no? Buscando las cuestiones en común de esos organismos. Y ahí encontramos algunas cuestiones muy interesantes. Había muchas cuestiones atomizadas, digamos, que estaban presentes. Encontramos que 30 dependencias directamente se ocupaban de temas de cambio climático y salud. Y eso involucraba 7 ministerios nacionales, más 3 puntos focales provinciales del proyecto Readiness. Esas instituciones, organismos, tenían la capacidad de generar datos primarios, de procesar información que recibían de otros organismos. La información que brindaban tenía cobertura de calidad y tenían a la vez distintos niveles de cobertura. Cubrían información de alcance nacional, pero también incluían información local. Esto es muy importante a la hora de un observatorio porque los efectos de los eventos extremos no son totales, son de impacto local. Entonces, tener información a la vez desagregada en espacios más pequeños territoriales es fundamental para tener respuestas tempranas. Y encontramos que tenían algunas inversiones en infraestructura, que incluían la participación de la sociedad civil, y una
un aspecto al que le prestamos atención era cómo incluían la cuestión de la accesibilidad para las personas con discapacidad, que es un tema que no siempre se está incluyendo y que nos parecía importante relevar. Y ahí lo que encontramos es que la cuestión de la accesibilidad para personas con discapacidad estaba presente en el momento de la comunicación institucional, no estaba muy presente antes, sino que estaba presente en cómo llegaba la información a la población en general. Bien, vamos a la votación. Bien, en este mapeo de actores se relevaron organizaciones de gobierno, organizaciones de la academia, ambas, ninguna. Bueno, votó el 55% de los participantes. No sé si quieren que sigamos esperando o... No, podemos continuar. Bien, entonces, en ese sentido, habiendo votado el 54% de los que están escuchando esta conversación, el 81% respondió la respuesta correcta. Las dos primeras no es que están mal, pero se buscó relevar ambas dimensiones, así que eh, muy bien, muchas gracias. Bien, entonces, a modo de cierre respecto de esta actividad que fue la evaluación de las capacidades institucionales. Una de las cuestiones importantes, pensando en la puesta en marcha de un observatorio siempre, eh, una dimensión de análisis que miramos con mucho detenimiento tenía que ver con cómo se ponen a disposición resultados y productos. Y ahí encontramos que las, las organizaciones tenían la información normalizada, tenían estándares de manejo de la información que respondía a las normas, a las disposiciones y a los acuerdos tanto del país como de los convenios internacionales. Y eso hacía que la información en cada grupo de organizaciones estuviera estandarizada, ¿no? Por ejemplo, los datos de salud responden a un sistema de alguna manera, tienen una lógica, están integrados, tienen un avance en ese sentido, lo mismo que los datos del campo de la meteorología, y la información que se trabaja desde el punto de vista demográfico o de la población. Y la otra gran pata que miramos era la capacidad técnica de los organismos. Y ahí encontramos que el personal de las organizaciones tiene formación de grado y de posgrado en el área en la que trabaja, en su inmensísima mayoría. Encontramos también que en todas las entrevistas que hicimos, las personas realizaban actualizaciones y capacitaciones en Argentina y en el exterior, y a su vez encontramos que esos organismos tenían espacios de capacitación sobre aspectos de clima o de salud que daban respuesta a demandas de diferentes sectores de la población. Y a su vez que trabajaban con las defensas civiles, por ejemplo, y brindaban capacitación a bomberos, a distintos agentes públicos, también eran espacios que recibían personas que están haciendo su formación de posgrado. En algunas organizaciones referían a haber podido realizar inversiones en infraestructura y en equipamiento, y algunas organizaciones, no todas, tenían la posibilidad de que los datos sean interoperables, lo cual es muy importante para las posibilidades que tenga un posible observatorio.
No sé si hay alguna pregunta o después damos un espacio para eso. En el chat, cuando estaba exponiendo Carmen los distintos ejemplos, casi todo lo que iba señalando Carmen en adaptación tenía que ver con las capacidades técnicas de un observatorio, tenía que ver con aquello que el observatorio permite. Eh, y una pregunta que hubo en el chat tenía que ver con los sistemas de alerta temprana, que preguntaba una de las personas que cursa, creo que era Teresa. Los invito a mirar en las páginas del Servicio Meteorológico Nacional de Argentina y pueden acceder ahí al sistema de alertas tempranas. Ahora vamos a seguir trabajando con eso. Bueno, no me está pasando la filmina, a ver. ¿Pasa? Se tildó. Ahí va. Bueno, la segunda actividad que me interesaba contar, a mí me parece que, ahí está. En síntesis de esta primera actividad pudimos establecer una serie de fortalezas y una serie de desafíos. Desafíos es una palabra más amigable que preocupaciones. Entonces, entre las fortalezas, desde el punto de vista del trabajo que se fue haciendo, la fortaleza más importante era el interés manifiesto de todos estos organismos en participar de la iniciativa del observatorio. Me parece que eso es uno de los aspectos más importantes que tiene que ver con la voluntad de la construcción, ¿no? En ese sentido, había algunas otras fortalezas más bien del orden de lo técnico, digamos, que me parece importante. Una es que esos organismos relevados ya tienen en marcha numerosas iniciativas en las que trabajan intersectorialmente. Por ejemplo, el sistema de alertas tempranas que lo aloja el Servicio Meteorológico Nacional. De ese sistema de alerta temprana participa el Ministerio de Salud activamente, el sistema de gestión integral del riesgo, que depende del Ministerio de Seguridad, trabajan el Gabinete Nacional de Cambio Climático. Hay muchas instancias en las que estos organismos comparten actividades, otros espacios como mesas de trabajo a propósito de los trabajos sobre cambio climático, del plan de adaptación al cambio climático. Son espacios que ya hace varios años se vienen construyendo y esos organismos tienen personal técnico capacitado que viene trabajando conjuntamente en esos espacios. Eso tiene, por un lado, la capacidad técnica de que eso ya está en marcha, y por otro lado, que todo el trabajo de armonización de la información desde las escalas temporales y las escalas geográficas, que salud tiene una lógica, meteorología tiene otra, gestión del riesgo tiene otra, ya se están sentando a dialogar a ver cómo armonizan eso para que la información pueda ser compartida y esté ágilmente disponible para los distintos sectores. Otra fortaleza es que los marcos normativos son claros. Otra fortaleza es que esos organismos tenían en su plan estratégico alguna mención a un observatorio o alguna mención a alguna armonización de información con los demás sectores. Otra fortaleza que creo que es muy importante es que esos organismos tenían en cuenta en su trabajo tanto la Agenda 2030 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el marco del Sendai para el trabajo de la gestión del riesgo y la anticipación, etcétera, y la agenda del cambio climático. Entonces, son tres aspectos que también tienen en común y que es muy ordenador del trabajo y de la agenda de esos organismos. Los desafíos, que me parece que esto es muy importante, y por lo que iba viendo en el chat es la preocupación que también iba apareciendo, ¿no?, cuando Carmen hablaba en las intervenciones de los participantes. Las preguntas tenían que ver con cómo garantizar la gobernanza de un observatorio, cómo se toman las decisiones, cómo se organiza, cómo se financia, cómo se definen los criterios para asegurar la continuidad de un observatorio, cómo vamos a organizar la comunicación de ese
observatorio, y también cómo vamos a generar las estrategias de capacitación permanente. Todas las imágenes que están ilustrando esta presentación son imágenes de actividades que se fueron haciendo a lo largo de estos años en este camino, y me parecía interesante recuperar las personas que fueron interviniendo en los distintos lugares. No sé si pueden ver, bueno, acá esta foto de la escalinata es una capacitación que hicimos en la que Gilma pudo venir a Buenos Aires y nos acompañó toda esa semana. Acá hay otra foto también de ese grupo. En fin, vemos distintos espacios. Esta es en Brasil con el grupo de Mercosur. Bueno, después les voy contando un poquito más. Básicamente, esquemáticamente, ¿cuáles son las preocupaciones? Que fue los consensos que pudimos establecer en los talleres que fueron la segunda actividad. Por un lado, la primera pregunta a resolver entre todos los participantes, que les digo, eran 35 organizaciones de 7 ministerios, el campo académico a través de algunas organizaciones académicas que estuvieron interesadas en sumarse, en fin, hicimos parte de esos talleres, también brindamos algunos espacios de reflexión con ponencias en las que nos acompañaron, por ejemplo, Gilma nos acompañó en uno de los talleres. Además de tomar decisiones, también fueron reflexiones en conjunto entre todos los asistentes. La primera pregunta era, ¿para qué un observatorio? ¿Cuáles iban a ser las funciones del observatorio? ¿Qué le corresponde a un observatorio hacer y qué no? ¿No? Ese es uno de los principales consensos que preocupaban el desenvolvimiento de los talleres. La otra cuestión tenía que ver con la cobertura de la información, la interoperabilidad de la información, la necesidad de generar, de tener, que los organismos tenían ya, se trabaja mucho en esos organismos relevados con la información georreferenciada, pero bueno, cómo coordinar esas georreferenciaciones, y cómo organizar los mecanismos institucionales para la circulación de la información, porque cada organismo tiene su propio mecanismo y sus propias normativas. En ese sentido, una de las herramientas que consideramos valiosas para esos consensos se vinculó con las dimensiones y las herramientas de gobernanza climática, que tienen que ver con la gobernanza multinivel, o sea que no solamente sea nacional, sino que también se participen nosotros llamamos provincias, a las jurisdicciones, y también la gestión local, municipal, después la participación de la comunidad, la participación de las organizaciones de la sociedad civil, el ámbito académico, el sector privado y los distintos organismos de gobierno. Algunas herramientas de gobernanza ya están en marcha y se propone fortalecerlas, que tiene que ver con la CNDC, las contribuciones determinadas a nivel nacional. Creo que eso ya lo vieron, ¿no? En el curso. Otro mecanismo es la estrategia a largo plazo, la ELP. Nosotros tenemos programas nacionales de adaptación al cambio climático y las comunicaciones no sé cómo voy de tiempo, Gilma. Tiene 5 minutos. Muy bien, entonces vamos bien. Retomando un poco lo que señalaba Carmen, es crucial en este trabajo la intersectorialidad, la interdisciplina, la participación de la comunidad. Son todos aspectos fundamentales y que son verdaderos desafíos, ¿no? Porque no es tan sencillo el diálogo entre actores con lógicas tan diversas, objetivos distintos, intereses distintos, que responden a tiempos diferentes. Bueno, acá les trajimos para compartir algunas experiencias anteriores a las dos actividades que les conté recién. Es mucho más lo que no conté que lo que conté, pero después ustedes me preguntarán si necesitan algo puntual. Una de las experiencias donde se trabajó la idea del observatorio fue el Instituto de Clima y Salud, que se realizó en Piriápolis en 2011.
Ahí se presentaron 4 proyectos. Uno de los proyectos colaboramos países del Mercosur y pensamos en cómo se relacionaba la variedad climática y el impacto en las poblaciones de 5 ciudades. Y ahí se trabajó en cómo ordenar las escalas geográficas y las escalas temporales para poder articular la información del clima, que tenemos información por hora, y la información de salud, que se recoge y se publica con un formato y una escala diferente. Esa fue una primera aproximación que nos ayudó a pensar estas cuestiones y a sistematizar. Hicimos un primer mapeo de actores, hubo todo un trabajo. Después, con becas de investigación del Ministerio de Salud, hubo 2 investigaciones sobre olas de calor en 2016 y sobre eventos extremos de frío en el 2018, que establecieron la relación estadística, significativamente estadística, entre la mortalidad y los eventos extremos de clima en las capitales de las provincias del país. Esos 2 trabajos de investigación, que fueron 2 trabajos multicéntricos en los que trabajó el Ministerio, el Servicio Meteorológico y 2 universidades nacionales, 3 universidades nacionales, perdón, después fue la base de la ampliación del sistema de alerta temprana del Servicio Meteorológico. El Servicio Meteorológico tenía un sistema de alerta temprana del 2010 para la ciudad de Buenos Aires, y lo amplió a la ciudad de Rosario en unos años posteriores, y a partir de estos 2 trabajos de investigación del 2016 y del 2018, se pudo ampliar el sistema de alerta temprana a las distintas espacios del país. Al mismo tiempo se fue trabajando en una mesa intersectorial de cambio climático al interior del Ministerio de Salud. Se aprobó la Ley de Presupuestos Mínimos para la Mitigación y Adaptación del Cambio Climático, que también incluye la figura del observatorio. De la Mesa Intersectorial de Cambio Climático se desprendió un plan estratégico, un programa de cambio climático y salud, que en junio se aprobó como plan estratégico de clima y salud. En todos estos espacios se prevén las interacciones entre los diferentes ministerios y el campo de la academia y la participación de la comunidad. Después, la ley de presupuestos mínimos es muy importante porque establece algunas figuras de interacción entre los sectores y entre los ministerios ya de manera programática. Y eso va estableciendo espacios donde la articulación de la información es muy, se tiene que hacer, digamos, ¿no? Es muy viable. Después hubo 2 espacios de capacitación. Uno fue el Seminario Latinoamericano, que recibió el apoyo financiero del Centro Latinoamericano de Formación Interdisciplinaria, que se hizo en el 2019, en el que participaron 11 países de América Latina, y en el 2021, de manera virtual por la pandemia, se hizo el taller de arquitectura para el Observatorio Nacional de Clima y Salud para la Argentina. Y bueno, y el proyecto Readiness es un proyecto muy grande, ambicioso, que sienta las bases, y que uno de los puntos de ese proyecto es este observatorio, la hoja de ruta, perdón, del observatorio que vine a compartir con ustedes. Bueno, nosotros les pusimos acá toda la bibliografía para que ustedes puedan ahí ver más en detalle todas las cuestiones que fueron llevando a poder organizar la hoja de ruta del observatorio. Así que bueno, les dejo un mail por si necesitan alguna pregunta hacer, y la foto del Cerro Chaltén, que es muy hermosa. Bueno, muchas gracias por este momento compartido, y quedo atenta a las a las preguntas que tengan para hacer. Muchísimas gracias, Silvia. Muchísimas gracias, Carmen, por vuestras excelentes presentaciones. Nos quedan unos pocos minutos para atender algunas preguntas, así es que voy a formular 2 preguntas para Carmen y 2 preguntas para Silvia. Para Carmen, han preguntado primero en relación a la transición alimentaria, digamos, de pasar de una dieta hiperproteica como
las dietas que caracterizan a algunos países de nuestra región a comer una dieta con mayor cantidad de vegetales. ¿Esto es una medida de adaptación o es una medida de mitigación? Es una pregunta que plantean. Asimismo, también nos preguntan sobre la experiencia sobre sistemas de alerta temprana para eventos extremos, ¿no? Estas preguntas para Carmen. Y las dos preguntas para Silvia preguntan, ¿cuál es el ámbito de acción de un observatorio, ¿no? Y la siguiente pregunta, ¿este observatorio está dirigido principalmente hacia qué público, ¿no? Y si es accesible a la población vulnerable. Por favor, primero Carmen y después Silvia. Bueno, qué difícil esa pregunta. Y además, la primera, ¿no? De la transición alimentaria. Si es una medida de adaptación o es una medida de mitigación. Lo pongo a discusión de los colegas también. Yo creo que es ambas, porque por un lado, esa transición alimentaria nos ayudaría como una medida de adaptarnos mejor, no solo a lo que estamos viviendo por situación del cambio climático, sino también al cambio global, ¿no? Ya sabemos que el uso de la tierra, los cambios alimentarios, la pérdida de soberanía, la pérdida de nuestras semillas, en fin, todo eso no ha sido bueno, ¿no? No fue bien. Fracasamos exitosamente, digamos, diría un amigo, ¿no? Entonces, si logramos esa transición hacia una alimentación más sustentable y saludable, nos va a ayudar a nosotros a adaptarnos a esta situación. Pero también contribuye a la mitigación de gases de efecto invernadero. En mi opinión, es mi humilde opinión, ¿no? También contribuye a la mitigación de gases de efecto invernadero, porque si estamos por una tecnología más sustentable del uso de la tierra, del uso de la alimentación, una alimentación equilibrada, sana, vamos a producir menos gases de efecto invernadero, entonces estamos contribuyendo a disminuir gases de efecto invernadero y a mitigar. Así que para mí, pero eso es mi humilde opinión, esa pregunta sobre la transición serían, matás, diríamos acá en mi pueblo se dice, matás dos pájaros de un tiro. No sé si ese dicho existe por ahí. Sí, sí. Después el otro, no sé si era sobre sistemas de alerta temprana en general o así, o sea, bueno, justamente es un poco lo que también planteó Silvia de que nos dio un pique. Fíjense en el sistema meteorológico de Argentina, hay muchos países que ya tienen sistemas de alerta temprana funcionando. En realidad no es una acción que podamos hacer nosotros solos desde el sector salud, sino que los datos los tienen otros. Pero créanme, muchachos, que todo lo que han dicho los meteorólogos, todo lo que han dicho el panel de expertos de cambio climático que iba a pasar, sucedió, ¿no? O sea, hay que creer en los datos, y no en, bueno, me parece que va a llover, no. Hay profesionales científicos que trabajan de esto, que se vienen hace años diciendo qué es lo que va a pasar. Bueno, vamos a creerle, ¿no? Porque todavía hay gente por ahí que dicen que el cambio climático es una chapuzada que no existe, que son bla, bla, bla. No. Entonces, los sistemas de alerta temprana son necesarios para la salud, para poder organizarnos, para poder saber si yo tengo que comprar más vacunas o no de lo que va a pasar. Si yo sé que está lloviendo, Uruguay, ¿no? Está lloviendo y vienen inundaciones arrasando Brasil, Argentina, ¿qué voy a esperar acá? ¿Que me llegue la inundación a mí? Sí, me va a llegar, me va a llegar, me va a tocar a mí. Uruguay, Montevideo, que está acá en la última, ahí en el Río de la Plata, chiquito. Entonces, los sistemas de alerta temprana sirven para anticiparnos y prepararnos mejor. Pero bueno, no sé por dónde venía la pregunta, pero digamos, tampoco son sistemas que hay que construir entre varios organismos. O sea, es
la información. Como decía Silvia, ¿no? Las áreas de meteorología son fantásticas, tienen puestos centinela, medidores por todos lados, ellos tienen información segundo a segundo, hora a hora. Bien. Salud, nuestra información en general, ¿no? Los países se reportan enfermedades según las semanas epidemiológicas, ahí ya vayan viendo. Al fin de la semana, los hospitales reportan al Ministerio de Salud los eventos que hay que reportar, que está en una lista que es del Reglamento Sanitario Internacional, a la semana. Y estamos hablando que meteorología tiene información, los meteorólogos, minuto a minuto, segundo a segundo, hora a hora, los promedios. Tenemos millones de datos. Eso hay que integrar, ¿no? Para eso la importancia de contar con sistemas de alerta temprana. Hay que dialogar, porque son informaciones en plataformas distintas, con cabeza distinta, pero que nosotros la queremos integrar. Entonces, por eso la importancia de generar esos sistemas de alerta temprana. Muchísimas gracias, Carmen, y le pido por favor a Silvia que pueda responder rápidamente a estas dos preguntas que fueron planteadas para estar acabando retomo esta cuestión del sistema de alerta, el ámbito de observación y el público al que se dirige. Primero tener en cuenta que cuando se hace el relevamiento de organizaciones que recogen información en clima, en salud, y la idea del observatorio es articular información que viene de distintas áreas. Vi una pregunta en el chat que eran 10 organizaciones que relevaban lo mismo. No, son 10 organizaciones que relevan información que necesitamos que dialogue. Entonces, pero que justamente a veces relevan cosas en común, pero con distintas normativas, con distintos lenguajes, y sus objetivos institucionales son diferentes. Pero nosotros necesitamos justamente articular todo eso. Por eso era importante un primer relevamiento, para ver cómo hace cada uno para juntar la información y qué aspectos se pueden coordinar o ya se están coordinando y qué aspectos no tanto. Ahora les pongo en el chat el link al Servicio Meteorológico Nacional para que vean los sistemas de alerta temprana que tiene Argentina, que son varios, no es solo a temperaturas, también es a precipitaciones y etcétera. ¿Cuál es el ámbito de acción de un observatorio? Cada observatorio tiene que tomar la decisión de cuál va a ser su función, cuál va a ser su alcance, quiénes son los actores que participan, dónde se aloja ese observatorio, quién va a tener el hardware, quién va a tener las máquinas que procesen ese caudal de información. Y eso es un trabajo que hay que construir en cada sociedad diferente. No creo que haya un menú fijo, digamos, sino que es más bien un menú a la carta, en ese sentido. ¿Y a qué público se dirige? Siempre está la preocupación porque apunte a todos los públicos con un lenguaje específico a cada público. Entonces, por eso las preguntas tenían que ver con cómo trabajaban la información, cómo la publicaban, si consideraban la accesibilidad para personas con discapacidad, etcétera, etcétera. Todo eso se fue relevando, y en general los organismos, la información que ponen a disposición de la comunidad, tienen personas capacitadas de las ciencias de la comunicación que organizan esta disposición de la información para que les llegue a la comunidad. Después está la pregunta de si esto efectivamente llega o no, como en cualquier otro tema de la vida social, ¿no? Muy no bien, sé si muchísimas. respondí las preguntas. De todos modos, cualquier cosa pueden seguir escribiendo y intercambiamos. Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a nuestros dos distinguidas panelistas. Yo quisiera solamente recordar a todos nuestros participantes la próxima sesión el 27 de septiembre, medidas de adaptación al cambio climático desde el sector salud. Ya estamos acabando el curso, faltan pocas semanas, por favor no olviden, es muy importante la asistencia para la certificación, y por favor avisen a sus demás compañeros, a sus demás participantes que se han inscrito, a que por favor no dejen de participar en las próximas dos sesiones. Por mi lado, y desde Lima, Perú, donde me encuentro, pues expresarles nuevamente mi felicitación a los dos distinguidos ponentes. Vuestra participación
a través de vuestras pertinentes preguntas, así como también a nuestros colegas de la Universidad de Columbia, el Organismo Andino de Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Muchísimas gracias y que tengan una muy buena tarde y un buen fin de semana. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes y muy activos y así los quiero ver, sigan así, activamente participando en el curso.